Bendiciones para todos ustedes. Qué gozo de estar en la casa del Señor. Qué privilegio. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Nos corresponde el día de hoy en nuestro estudio Hechos capítulo 5, versículo 33 al 42. Antes de entrar en la lectura, permítame dar un antecedente a lo que vamos a leer. Cuando Dios hace las cosas, cuando Dios pone su mano en el asunto, cuando es la voluntad de Dios, cuando Dios establece sus propósitos para su pueblo, nadie puede ni derribar, ni evitar, ni entorpecer la voluntad y los propósitos de Dios. Si alguien rechaza la voluntad de Dios, si alguien no obedece, simple y sencillamente Dios toma a otra persona. Saúl fue un ejemplo muy claro. Él fue el primer rey, pero fue desechado por Dios. Primero fue aprobado por Dios porque el Espíritu Santo vino sobre él, pero en su desobediencia, en su necedad, perdió, hermanos, el privilegio de cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y dice la Escritura que lo deseché, dijo Dios, lo deseché. Y luego, hermanos, se unge a David para que sustituya a Saúl. Amados, Dios va a cumplir sus propósitos con o sin nosotros. Amén, amados. Ponga eso en su mente para luego entrar en la lectura, ¿sí? Vamos, hermanos, a Hechos capítulo 5, versículo 33 al 42. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Versículo 35, hermanos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice su Biblia? Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Los azotaron estos tremendos. Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar. ¿A quién? Qué lindo, hermano, esta tremenda palabra, ¿no? Miren, hablemos de Gamaliel un poquito, así muy por encima. Era un fariseo religioso, pero era un hombre con un carácter y con una calidad humana, dicen algunos de los estudiosos del texto, hermanos, porque era muy apreciado por la gente. Dentro de lo que es el grupo religioso del tiempo de Cristo y del tiempo de los apóstoles,
usted y yo leemos, visiblemente vemos que era una tremenda hipocresía, hermanos. La gente predicaba, enseñaba, instruía cosas que ellos mismos no practicaban. Eso fue lo que el Señor Jesús, hermanos, señaló a algunos de los fariseos y saduceos y algunos de los religiosos que lo acosaban. ¿Se recuerda? Ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y el Señor fue muy tajante en esto, hermanos. Ahora, hay que recordar que siempre los que más estorbaron tanto la obra redentora de Cristo como la predicación del Evangelio siempre fueron los mismos de casa. Ni siquiera fue el imperio, hermanos, ni siquiera, hermanos, fue el imperio romano, ni siquiera fueron los pecadores. Después encontramos, sí, otras circunstancias que tienen que ver con esto. Pero, hermanos, los primeros que perturbaron y estorbaron fueron los de casa, los de la iglesia, para que me entienda mejor, los de la propia religión, la que Cristo practicaba. ¿Me están comprendiendo, santos? Ahora bien, aparece Gamaliel, hermanos, que Gamaliel, el significado de su nombre es Dios es mi recompensa. Y dicen los estudiosos que aparte de ser muy apreciado por el pueblo, por ser no un hombre inclinado a la hipocresía, sino que vivía la ley, hermanos, y la exponía con tanta sabiduría, que él le comenzaron a decir Rabán. La palabra Rabán significa nuestro maestro. La palabra rabí es maestro. A Cristo se le dijo rabí. A este se le decía Rabán, porque no solamente se reconocía como maestro, pero la gente se enorgullecía de decir, él es mi maestro. O sea, ese calibre, hermanos, esa estatura tenía Gamaliel. Algunos estudiosos dicen de la historia de la iglesia que no están comprobados, pero dicen que Gamaliel, por último, en sus últimos años, fue un hombre que reconoció el evangelio y que sirvió a Cristo en los últimos años. No tenemos ningún historial ni bíblico ni secular sobre el tema, pero en una actitud como la de este hombre podemos entender que era un hombre sabio, inclinado al texto bíblico, y que no dudamos, hermanos, que en algún momento Dios haya tratado con él. Recuerde algo, no importa si eres muy religioso o tienes mucho conocimiento, o aún si eres muy buena gente, necesitas a Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Esto es importante entenderlo. Ahora, cuando él aparece, él les dice, hey, deténganse. Y comienza con mucha sabiduría a dar unas indicaciones muy importantes, haciendo ejemplos. Tengan cuidado porque a lo mejor se encuentran peleando con Dios. A lo mejor ustedes, queriendo ser de Dios, son estorbos de Dios. Y esto sucede mucho en la iglesia de hoy. Gente que cree que sirve a Dios odiando a otros creyentes, o estorbándoles, o señalándoles, o poniéndoles en tela de juicio. Dios no te llamó a hacer juicio de nadie ni de nada. Dios te llamó a predicar el evangelio y a ser testimonio para los que no conocen del Señor, hermano. Entonces yo le he indicado mucho, le he exhortado, hermanos, a que no se meta en pleitos, que tenga cuidado con las redes sociales, que no escuche todo lo que la gente pone y dice, que no se crea lo que la gente interpreta, que no se meta en pleitos de interpretaciones, hermanos, porque a veces, hermano, queriendo nosotros servir a Dios, estorbamos la obra del Señor. Y eso es una realidad. Hoy sucedió en aquel tiempo. Hombres que creían que sirviendo a Dios, hermanos, en su pensamiento, en su idea, hermanos, era persiguiendo la iglesia,
Pablo, antes Saulo de Tarso, así se creía. Creía que matando cristianos estaba dándole culto y servicio al Dios de los cielos. Imagínense eso. Hay gente que se comporta de la misma manera hoy. Creen que sirven a Dios perturbando a otros hermanos. ¿Siguen aquí todavía? Aparece Gamaliel y dice: hey, deténganse, es que esto no es así. Y luego les da dos ejemplos. El ejemplo, hermanos, de Teudas, diciendo: él apareció, levantó una turba de 400 personas. No sé si era una turba religiosa o era una turba política. No me puse a estudiar el tema. Lo que sí, hermanos, es que le seguían personas y hizo un grupo. Pero él dice: después que él murió o dejó de ser, fueron dispersos y reducidos a nada. Y luego da otro ejemplo: Judas el Galileo. Todos los que le obedecían, después que él ya no estaba, fueron dispersos. Porque el que sigue a personas, el día que cae la persona, deja de servir al Dios. Por eso no se crea mucho eso de las coberturas de los apóstoles, de los artistas cristianos, porque el día que le fallan, ese día se le acaba su mundo cristiano a usted. ¿Me están siguiendo, santos? La forma más fácil de saber si un ministerio es de Dios o es de los hombres es muy sencilla. Aquí viene. Si llega a faltar el líder que está ahí, ¿va a seguir teniendo el mismo éxito, entre paréntesis, en la reunión de gente? No, porque la gente seguía al personaje. A cualquier ministerio, ¿quieren medirlo? Quítale el personaje que está enfrente. Y si la gente sigue sirviendo a Cristo, ese lugar era de Dios, es de Dios. Pero si se desvanece, la gente no estaba ahí por Cristo, estaba por el carisma del personaje que estaba enfrente. Aquí viene mi pregunta: si a esta iglesia le da un patatús al pastor, cuelga los tenis, se le enfrían los pies, lo cafetean o lo que usted quiera, hermano, la iglesia podría continuar. Claro, porque esto es de Dios. Se sufre, sí. Cuando el liderazgo falta, cuando el liderazgo comete errores, hay sufrimiento, pero no se desvanece ni se diluye, porque usted no está aquí por su servidor, ni por el liderazgo, ni por los ministerios, ni por los obreros, ni por los pastores. Usted está aquí porque ama a Cristo Jesús. Y eso es lo que a usted le hace permanecer. Entonces, vamos a tener a veces cambio de liderazgo, a veces va a haber situaciones, a veces van a haber cosas adversas, a veces vamos a tener, hermano, problemas. Pero cuando el pueblo ha sido enseñado, doctrinado en el amor a Cristo Jesús, en el servicio a Cristo Jesús, nada lo puede mover. ¿Cuántos a través de la historia en los últimos 30, 40 años hemos visto grandes hombres de Dios caer, hermano, y hacer pedazos su testimonio y su ministerio? La iglesia sigue. Sí hubo burlas, sí hubo mucha gente, hermano, que se fue otra vez. Ay, ya me voy al mundo. Pues váyase, nunca estuvo bien. Claro. ¿Cuántos están comprendiendo esto, hermanos? Se desvanece porque el personaje ya no está. Eso es lo que Gamaliel está diciendo. Estaban siguiendo a hombres, pero tengan cuidado con estos, porque yo no miro a uno. No miro a uno. Mire.
haga una evaluación de las instituciones evangélicas y las sectas, sus orígenes, y quítele el personaje, quítele el concepto, la idea, y se desvanece, se caen los argumentos. Yo respeto mucho a los adventistas. Recuerde, a mí me evangelizó un adventista. Pero quítele a Elena White a los adventistas, se desmorona. Quítale al mormón su profeta, mire, se desmorona. Quítele ese libro del mormón, se desmorona. Y así, váyase. Luteranos, quítele a Martín Lutero, se desmorona. Al católico, quítele el papa. O sea, no importa dónde vayas. Aquí, no es que esté defendiendo o quiera yo exaltar las asambleas de Dios. Pero si hay algo que tiene asambleas de Dios es que es un movimiento de Dios, hermano. Le voy a decir por qué. Porque no tuvo un personaje principal. En un avivamiento, en una caída, en un mover del Espíritu Santo a principios del siglo XIX, amados del Señor, se juntan 300 pastores, presbiterianos, bautistas, metodistas, congregacionales, unitarios, de diferentes. ¿Qué los identificaba? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando lees un poco la historia, vas a encontrar muchas cosas interesantes. Se juntan, se reúnen en Arkansas y dicen: vamos a juntarnos, no para hacer otra organización de las muchas que hay. Vamos a juntarnos para empujar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Así es como nacen las asambleas de Dios. Y muchas iglesias similares, como la Cuadrangular, la Iglesia de Dios y algunas otras, que nacieron en un mover. Y el deseo de esas personas que se juntaron para unir fuerzas no era hacer una institución, era nada más empujar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. ¿Se da cuenta? Porque Dios no es un Dios que se detiene en conceptos o ideas. Dios no es un Dios, hermano, que se sujeta a un sistema político establecido. Y esto es importante que lo entendamos, porque no tanto que enfoquemos nuestro nombre o nuestra institución, simple y sencillamente nos sometemos y nos sujetamos a ello. Pero la iglesia tiene su propia esencia, su propio trabajo, su propia visión, su propia dirección. Y cuando se trata de trabajar, hermanos, en cuanto a la gran comisión que hacemos, nos unimos con aquellos que ya están trabajando en el mismo lugar, con una institución que nos da la cobertura y nos dice: denle por este lado. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, ni siquiera debes de criticar, porque hay otros que dicen: es que las instituciones apagan el mover del Espíritu Santo. Sí, posiblemente ha pasado. Pasó con la iglesia metodista, pasó con muchos movimientos. Pero, hermano, sin la institución no hay orden. Y yo le he dicho en otras ocasiones: tenga cuidado cuando alguien le dice: es que yo pertenezco a la iglesia independiente. Hermano. Y la pregunta es: ¿a quién le da cuentas ese pastor? ¿No dice la escritura que había obispos, presbíteros? ¿No dice la iglesia que había ancianos? Que había un gobierno establecido, una jerarquía espiritual. Entonces, ni un punto ni el otro, hermanos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque hay cosas que son de Dios, hermano.
y que nosotros tenemos que caminar en lo que es y le pertenece a Dios. Y cuando es de Dios, las cosas florecen, permanecen, crecen, se desarrollan, funcionan. Tienen problemas, sí, hay dificultades, sí, porque nosotros somos humanos, usted y yo somos humanos, imperfectos, cometemos errores, faltas. Nadie se equivoca más en este lugar que su servidor, el pastor. Nadie le tiene más miedo al proyecto que yo. Pero somos gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Y con humildad y sumisión siempre buscamos: Señor, guíanos, Señor, llévanos. Que no sean nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, sino que sea tu voluntad, porque lo que es de Dios permanece. Ahora, quiero llevar este concepto que les estoy dando a algo más personal. Tu vida, tus actividades, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu economía, ¿le pertenecen a Dios? Muy buena pregunta, ¿no, hermanos? Porque entonces viene otra cuestión aquí. Lo que no es de Dios no florece, se desvanece. Lo que le dijo Gamaliel a estos personajes: se desvanece, se dispersa, se destruye. Todo lo que hagas, todo lo que decidas, todo lo que te propongas en tu vida, tiene que ser de Dios. Porque el día que recibiste a Cristo, ya no le perteneces ni al mundo, ni a las cosas inicuas de esta tierra. Le perteneces a Cristo. Él te compró con su sacrificio y tu sangre. Por lo tanto, hermano, por lo tanto, no te perteneces a ti mismo. Y todo lo que eres es de Dios. Entonces tu caminar será prosperado, tu andar será bendecido, tus propósitos serán respaldados por el poder de Dios, y donde quiera que estés vas a florecer. Nunca se desvanecerá, nunca serás disperso, nunca serás destruido. Antes prevalecerás y tu descendencia será bendita y próspera. Y los hijos tuyos serán bendecidos, y los hijos de tus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque son como plantas de olivo, dice la palabra del Señor. Lo que es de Dios permanece, prevalece. Y no importa quién lo quiera destruir, no importa quién venga a perturbar, y no importa quién venga, hermanos, a quererte cerrar la puerta en la cara. Dios te la vuelve a abrir, hermano. Cuando Dios ha puesto los ojos sobre ti, cuando Dios te ha elegido, cuando Dios te ha bendecido, cuando Dios ha puesto tu nombre en el libro de la vida, hermano. Hermano, tu vida está definida por Dios. Ahí es donde tienes que aprender a confiar en el Señor y a descansar en Él. Porque es impresionante que después que Gamaliel les dijo: tengan cuidado porque a lo mejor están estorbando a Dios. Ok, dijeron: está bien, Gamaliel, te vamos a hacer caso porque a ti el pueblo te quiere, el pueblo te ama, te vamos a obedecer. Pero no se van a ir sin su azotadita. Órale. Ya se les había dado el consejo, por favor. ¿Por qué los azotan? Fueron azotados, pero observe la reacción de ellos en el texto. ¿Salieron qué? ¿Por ser latigados? A usted le hacen mala cara y está deprimido, ya ni a la iglesia quiere ir. Imagínese si el pastor le da una regañada, una exhortada, hermano. Ya se le cayó el mundo. Se acabó. Chihuahua. Gracias, mijo. A ver si
Tan bueno que estaba para decir, no sé, perturbó la grabación. Entonces, lo que es de Dios prevalece, permanece, hermano. Tu obra, tu familia, tu economía. Y va. Y todo lo que tú emprendas va a prevalecer y va a ir hacia la eternidad. Mire, mañana tengo una reunión con los líderes. Me están pidiendo que vuelva para ayudarles con algunas actividades. Pero hablando con el líder le dije esto, uno de ellos: en enero voy a cumplir 55. I'm an old man. Ustedes están chavalos, ustedes no se preocupen todavía. Ustedes, pues, habrá uno o dos nomás que están ya casi a mi edad, pero los demás todos sé que son todos chamaquitos. Yo le decía estas palabras: después de los 55, los próximos 20 años tengo que ser muy cuidadoso. Si ya he sido cuidadoso, ahora tengo que serlo más todavía, porque se va a definir mi legado. Yo sé que usted se va a quedar hasta que Cristo venga. Yo ya sé eso. Sí, porque cuando les hablo de la muerte, todos se asustan, se paniquean, pues. Yo sé que ya usted va a estar hasta que ya Cristo venga. Pero yo sé que mi tiempo aquí es limitado. Mi tiempo aquí es limitado. No creo que pase más de 130, 120 años, ¿no? Es limitado. Es limitado. Las fuerzas comienzan a disminuir. Ya no se puede trabajar con el cuerpo, pero hay que trabajar con la mente. Cuando vas a mover tu cuerpo, lo tienes que mover con un propósito bien definido y cuidadoso. Porque en los últimos años de tu vida se va a definir tu legado. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo te van a recordar cuando tú ya no estés? Discúlpame, yo sé que tú te ibas a quedar hasta que Cristo vuelva, pero los que sí se van, ¿cómo te van a recordar cuando tú ya no estés? ¿Sabe cómo nos van a recordar? Siempre nos recuerdan por las cosas que sobresalieron, buenas o malas. ¿Cómo recuerdo yo a mi abuelo paterno? Tremendo alcohólico. Eso es todo lo que tengo de él. Un alcohólico que se desobligó de la familia y que mi papá, que era el mayor de la familia, tuvo que tomar la carga desde los 13, 14 años. Y vivió hasta los 97. ¿Cómo? Ahora reflexiona por un momento. ¿Cómo te van a recordar a ti? Porque lo que hiciste en vida, si fue de Dios, trascenderá. Otra vez, porque lo que hiciste en vida, si fue de Dios, trascenderá a las siguientes generaciones. Herencia bendita. Te van a recordar como un hombre de oración, un hombre santo, alguien que hacía bajar la gloria de Dios. Cuando los nietos, los bisnietos tenían problemas, ¿a dónde iban? Al Tata, porque él, cuando hablaba con Dios, yo lo oía. A la nana, porque sacaba el guarache y le atinaba. Bendito sea Dios, hermano.
Lo que es de Dios trasciende, prevalece. Y a veces las cosas no son fáciles, antes espinosas, dificultosas. Pero todo lo que pasa obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces eres designado y definido para bendición, para gloria y para victoria, hermanos. Porque Dios está de tu lado. Porque Dios te llamó, Dios te dio propósito, Dios te dio una nueva vida, te dio oportunidad, bendijo tu familia, bendijo tu economía, bendijo todo lo que eres. Por lo tanto, donde quiera que vayas, trascenderá lo que haces, porque Dios respalda tu vida, hermanos. Salieron contentos, con ardor en la espalda, pero al fin contentos. ¿En serio? A ver, ¿con qué se anda deprimiendo usted ya? Ya no quiere servir al Señor. Lo que es de Dios, nadie lo puede destruir, nadie lo puede derribar. ¿Cuál es tu preocupación? No lo que la gente dice, no lo que la gente decide o define sobre ti. Tu preocupación es qué es lo que Dios dice de mí y qué es lo que Dios me ha dado a mí. Y el Señor Jesús dijo: el hacer tu voluntad, por la profecía de Isaías, me ha agradado. A eso vino, hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios es el que ha definido. Entonces, ¿cuánta gente has tenido en contra de ti? ¿Cuánta gente te ha azotado, te ha latigado? ¿Cuántas personas te han humillado, te han ignorado, te han hecho tropezar? ¿Cuántas personas te han abandonado, te han dejado en el camino? ¿Cuántas personas te han decepcionado? ¿Puede eso afectar tu servicio a Dios? En ninguna manera. Porque lo que de Dios es, prevalece y permanece para vida eterna. Así que, ¿quieres un consejo sabio de un viejo sabio como yo? Que te resbale. Y como decían allá en mi tierra, allá en Chihuahua, que te valga. Yo sé que se oye un poquito grosero, pero discúlpeme la expresión. Porque aquí lo que importa es que Dios está en ti, hermano. Tienes el respaldo de Dios. ¿Quién te puede hacer frente? ¿Quién te puede destruir? ¿Quién te puede hacer tropezar? Te vas a salir adolorido de la espalda. Amén. Es más, habrá quien se va a reír de ti. Pero el salmista dijo: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Híjole, ¿quién abre camino sino Dios por ti? ¿Quién es el que te da fortaleza en las noches de insomnio, cuando estás con una tristeza? Que en vez de ir a quejarte con el viejo o la esposa o los hijos, te vas a tu rincón de altar, levantas tus manos al cielo, ¿aló? Y comienzas a adorar.
Lo que es de Dios permanece. Hace muchos años comenzamos aquí. Mucha gente creyó que esto no era de Dios, porque el pastor era del vulgo, sin preparación, el último. Pero lo que Dios comienza, Él lo termina. Lo que Dios establece, nadie lo puede derribar. Así es tu vida. Tu vida le pertenece al Señor. Llévese eso en su corazón, porque el Espíritu Santo le ha hablado el día de hoy. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor.